Administrativando Abogados. La protección de datos consiste en el conjunto de medidas para garantizar y proteger los datos de carácter personal, cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables registrados en soporte físico, que los haga susceptible de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de esos datos por los sectores público y privado, a los efectos de garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. El Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal conforman el marco de las obligaciones que debe cumplir cualquier empresa o profesional que trate datos de carácter personal en el desempeño de su actividad profesional. En la actualidad, prácticamente todas las empresas tratan datos de carácter personal. La actividad de toda compañía exige, por ejemplo, la utilización y tratamiento de datos personales, bien sea desde la información de sus empleados hasta la de sus propios clientes. Por ello, se hace preciso adecuar, adaptar y revisar el funcionamiento de la empresa en cuestión a la normativa vigente en materia de protección de datos. Para la debida y oportuna protección de datos, la Asociación Española de Protección de Datos establece una serie de principios que a continuación se detallan. En primer lugar, información al interesado, calidad de los datos, consentimiento del interesado, datos especialmente protegidos, deber de secreto, seguridad de los datos, datos relativos a la salud, comunicación de los datos, acceso a los datos por cuenta de terceros, procedimientos de protección de datos. Podemos destacar como los principales procedimientos en esta materia ante la Asociación Española de Protección de Datos y que son ampliamente conocidos por nuestros abogados especialistas, los siguientes: derechos ARCO, es decir, la tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ejercicio de la potestad sancionadora, inmovilización de ficheros, actuaciones previas, procedimiento sancionador, declaración de infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos por las administraciones públicas. También en materia de ficheros, inscripción de la creación, modificación o supresión de los mismos. También cancelación de oficio de ficheros inscritos, transferencias internacionales de datos y autorización de transferencias internacionales de los mismos, así como también la suspensión temporal de transferencias internacionales. También, por ejemplo, códigos tipo, inscripción de códigos tipo, información al interesado. En cuanto a la exención del deber de dicha información, también en materia de conservación de datos, autorización para esa conservación, bien para fines históricos, estadísticos o científicos. Como abogados especialistas en protección de datos nos ocupamos de las siguientes actuaciones, siempre que queden focalizadas en vía administrativa y en sede contencioso administrativa. Por ejemplo, podemos llevar a cabo informes en materia de protección de datos, la oportuna formalización, implementación y adaptación de ficheros de datos, también la implementación, revisión y adaptación de protocolos de actuación en materia de protección de datos. Asimismo, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, bien también la elaboración, modificación o adaptación de los oportunos acuerdos de confidencialidad, así como la interposición de las reclamaciones oportunas por los daños y perjuicios que haya podido causar a un tercero la vulneración de la normativa en materia de protección de datos. También llevamos a cabo la interposición de denuncias administrativas contra terceros que hayan infringido la normativa de aplicación en materia de protección de datos, o bien también formalizamos las oportunas alegaciones e interposición de los correspondientes recursos, tanto administrativos como judiciales, en procedimientos sancionadores ya iniciados, instruidos y resueltos por la Asociación Española de Protección de Datos.